resulta prácticamente inevitable analizar los acontecimientos políticos recientes de México sin que surja el nombre de Carlos Salinas de Gortari. Aunque su mandato presidencial terminó en 1994, su sombra todavía se proyecta sobre buena parte del panorama nacional. Con 77 años en la actualidad, su figura continúa dividiendo opiniones, mientras ciertos sectores lo consideran el arquitecto de la modernización económica del país. Otros lo acusan de encarnar lo peor de la corrupción oficial. Durante su presidencia, entre 1988 y 1994, México atravesó una etapa de profundos cambios. Se implementaron reformas económicas que integraron al país en el mercado internacional y redefinieron su modelo productivo. No obstante, ese mismo sexenio estuvo envuelto en crisis institucionales, controversias financieras y denuncias sobre el desvío multimillonario de recursos públicos, lo cual dejó una huella de desconfianza en la sociedad. Nacido en la capital mexicana el 3 de abril de 1948, Salinas ha estado desde joven en el centro de debates, rumores y decisiones que marcaron la vida política del país. Su nombre aparece en múltiples relatos de intriga, acusaciones veladas y teorías no confirmadas que aún hoy generan polémica. Nuevas revelaciones han reabierto antiguas heridas, trayendo al presente cuestionamiento sobre el rol que realmente desempeñó en momentos clave de la historia nacional. Hoy más que nunca, es necesario apartarse del discurso oficial y observar los hechos desde una perspectiva crítica. ¿Qué consecuencias reales tuvieron sus políticas? ¿Cómo influyó su gobierno en la configuración del México que conocemos? Esta investigación busca esclarecer aspectos que durante décadas permanecieron ocultos a la vista del público. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Lo que descubrirás podría transformar completamente tu visión sobre el pasado reciente de México. Carlos Salinas de Gortari creció rodeado del ambiente político gracias a la influencia directa de su padre, Raúl Salinas Lozano, quien ocupó cargos relevantes como senador y secretario de Industria y Comercio durante la administración de Adolfo López Mateos. Desde su juventud, la proximidad a figuras de poder despertó en él un fuerte interés por la política. Se graduó en Economía en la UNAM en 1969 y, poco después, viajó a Estados Unidos para continuar su formación académica. En la Universidad de Harvard obtuvo una maestría en Administración Pública en 1973 y un doctorado en Política Económica y Gobierno en 1978. Esta sólida preparación internacional lo posicionó como una de las figuras destacadas dentro de la nueva generación de tecnócratas en México. Al regresar al país, inició su carrera en el sector público durante los años 70, desempeñando roles técnicos en la Secretaría de Hacienda. Su desempeño llamó la atención del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y, en 1982, Miguel de la Madrid, quien sería su mentor político, lo nombró secretario de Programación y Presupuesto. En ese puesto, implementó políticas económicas estrictas para enfrentar la profunda crisis que atravesaba México, consolidándolo como símbolo de competencia y modernización. En 1987, con apenas 39 años, fue designado candidato presidencial del PRI a través del tradicional proceso conocido como dedazo. Su juventud y perfil técnico generaron expectativas de cambio. Sin embargo, las elecciones de 1988 se convirtieron en uno de los episodios más controvertidos en la historia política del país. Su principal rival, Cuauhtémoc Cárdenas, lideraba el conteo hasta que ocurrió la inexplicable caída del sistema durante el escrutinio. Al reiniciarse, Salinas apareció como ganador con el 50.36% de los votos, en medio de denuncias de fraude y destrucción de boletas electorales. La sociedad reaccionó rápidamente, con protestas en distintas regiones. Intelectuales y medios internacionales denunciaron ampliamente la crisis de legitimidad. A pesar de que Salinas intentó proyectarse como un presidente reformista, nunca pudo despegarse completamente de las sospechas en torno a su ascenso al poder, lo cual sigue siendo una sombra que influye en la percepción política de México hasta hoy. Entre 1988 y 1994, México atravesó uno de sus periodos más intensos de cambio bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari. Durante estos años, se aplicaron políticas neoliberales ambiciosas que incluyeron la privatización de numerosas empresas estatales, la apertura del comercio exterior y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Estas iniciativas lograron atraer capital extranjero y lograron controlar la inflación, lo que generó una imagen de estabilidad y avance en la primera mitad de su mandato. No obstante, su llegada al poder estuvo marcada por la polémica debido a las elecciones de 1988, cuyos resultados fueron cuestionados ampliamente, lo que provocó una crisis de confianza en las instituciones democráticas mexicanas. Aunque ciertos sectores apoyaron sus programas sociales, la duda sobre la legitimidad de su gobierno nunca desapareció totalmente. Durante su administración, varios sucesos impactaron al país. En 1989, Manuel Cloutier, exaspirante presidencial y crítico destacado del gobierno, murió en circunstancias que generaron controversia. Aunque oficialmente se registró como un accidente automovilístico, existen múltiples teorías que ponen en duda esta versión. Más grave fue el asesinato en marzo de 1994 de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI que se distanciaba del discurso oficial. La autoría del crimen fue atribuida a Mario Aburto, pero permanecen sospechas sobre un posible complot. Posteriormente, el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Salinas, profundizó las divisiones dentro del PRI, especialmente tras la implicación del hermano del presidente, Raúl Salinas, como posible autor intelectual. A pesar de aparentes logros económicos, la vulnerabilidad estructural de México se manifestó de forma clara a finales de 1994 con una masiva fuga de capitales. La economía colapsó con la llegada de Ernesto Zedillo, dando origen a la llamada crisis del peso. Zedillo responsabilizó abiertamente a Salinas por ocultar la verdadera magnitud de los problemas económicos. La crisis ocasionó desempleo, cierre de empresas y un aumento significativo de la pobreza. Salinas salió del país en 1995, viviendo posteriormente en Estados Unidos, Canadá y finalmente Irlanda, donde mantuvo un perfil bajo. Su nombre se ha relacionado con diversas teorías, entre ellas el peculiar mito de los sismos que vincula su presencia con temblores, aunque sin fundamento científico. Hoy, a sus 77 años y retirado de la vida pública, sigue siendo una figura divisiva. Para algunos, representa corrupción, para otros, un reformador incomprendido. Lo cierto es que su presidencia dejó una huella profunda en la historia reciente de México. En 2021, a sus 73 años, Carlos Salinas de Gortari tomó una decisión significativa al obtener la ciudadanía española, marcando así un distanciamiento aún mayor del país que dirigió entre 1988 y 1994. Mientras en España este hecho pasó casi inadvertido, en México reavivó controversias y críticas, interpretadas por muchos como la confirmación de su alejamiento definitivo de la nación. Desde ese momento, Salinas ha llevado una vida discreta, repartiendo su tiempo entre el Reino Unido y España. A diferencia de otros exmandatarios que permanecen activos en el ámbito público o académico, él optó por mantenerse fuera del foco mediático. Su rutina es poco conocida, pero su figura sigue siendo parte del imaginario colectivo mexicano, vinculada tanto a las reformas económicas de su mandato como escándalos y secretos que permanecen sin resolver. En una pequeña oficina en Ciudad de México, iluminada tenuemente, el periodista Álvaro Martínez revisaba documentos antiguos. Entre recortes y fotografías, una imagen de un joven Salinas sonriendo contrastaba con las oscuras revelaciones que iban saliendo a la luz. La investigación comenzaba a desenredar lazos ocultos entre el expresidente y su hermano Raúl, ambos envueltos en asuntos aún poco claros. Uno de los casos más inquietantes se remontaba a 1951, relacionado con la misteriosa muerte de una empleada doméstica llamada Manuela. Documentos confidenciales apuntaban a una posible implicación de un joven Carlos Salinas, contradiciendo la versión oficial de los hechos. Cuando Álvaro recibió un aviso anónimo con la recomendación de tener cuidado, comprendió que estaba cerca de destapar algo explosivo. La condena de Raúl por enriquecimiento ilícito y la muerte de Francisco Ruiz Massieu parecían ser solo la punta del iceberg. Mientras tanto, la reportera especializada en celebridades Elena Rodríguez recibió una llamada con la promesa de información confidencial sobre la vida personal de Salinas. Aunque su matrimonio con Cecilia Oxeli era público, detalles sobre su segunda esposa, Ana Paula Gerard, y los persistentes rumores de un hijo con la actriz Adela Noriega captaron su atención. El informante incluso sugirió que Luis Miguel habría sido presionado para distanciarse de Adela, insinuando un complicado triángulo amoroso con posibles conexiones políticas. Intrigada,
Elena comenzó a juntar fechas, nombres y sucesos, formando un intrincado mapa de relaciones ocultas y juegos de poder. Antes de que la comunicación terminara, una advertencia fue clara: si sigues, todo puede cambiar. Tanto Elena como Álvaro sentían que estaban adentrándose en un terreno mucho más profundo, donde los secretos del expresidente aún no habían sido completamente descubiertos. Durante un prolongado periodo, una prestigiosa firma legal especializada en delitos financieros llevó a cabo una investigación sumamente discreta sobre una fortuna que, cada vez que se acercaba a los límites de la legalidad, parecía desvanecerse misteriosamente. En el núcleo de esta minuciosa pesquisa estaba Roberto Guzmán, un abogado experimentado dedicado a desenredar complejas transacciones bancarias que conectaban cuentas en Suiza con entidades financieras en México. El principal objeto de estas pesquisas era Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuya posible implicación en operaciones poco claras generaba serias interrogantes sobre la legitimidad del poder estatal. Los depósitos localizados en Suiza no eran simples conjeturas, sino parte de una red financiera sofisticada y cuidadosamente planeada. En 2007, la sociedad se conmocionó al conocer que Carlos Salinas había devuelto $74 millones al erario mexicano. Mientras algunos lo interpretaron como un acto de rectitud, otros sospecharon que fue una maniobra calculada para desviar la atención de las crecientes acusaciones. Guzmán, con rigor y atención, detectó claras inconsistencias entre el estilo de vida ostentoso del expresidente y las cifras oficiales de sus ingresos. La duda persistía: ¿cuál era el verdadero origen de esa riqueza? Con el transcurso del tiempo, Guzmán recibió informes confidenciales que desvelaban la existencia de empresas fantasmas, rutas financieras encubiertas y transferencias realizadas a través de jurisdicciones sin transparencia fiscal. Un exfuncionario de Hacienda, que solicitó anonimato, proporcionó información clave sobre las tácticas usadas para ocultar capitales. Las cuentas suizas resultaron ser solo el inicio de un entramado mucho más complejo. Cada documento nuevo sacaba a la luz secretos cuidadosamente protegidos. Pese a las constantes declaraciones públicas de Salinas, quien se presentaba como víctima de persecución política, los registros financieros mostraban una realidad diferente, sustentada en datos difíciles de negar. La devolución de dinero representaba apenas la superficie de un problema mucho más profundo. Tras ese gesto, se ocultaba un volumen considerable de verdades aún por revelar. Un día, Guzmán recibió un nuevo expediente confidencial con evidencias contundentes sobre el origen de la enorme fortuna de la familia Salinas. Para el abogado, no era un caso más de corrupción, sino una investigación que podía reescribir capítulos fundamentales de la historia reciente de México. A medida que avanzaban las horas, aumentaba la expectativa de que viejos misterios finalmente salieran a la luz. Simultáneamente, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la profesora María Fernández preparaba los últimos detalles para su conferencia sobre las reformas estructurales de los años 90. Mientras organizaba gráficos y fotografías de Salinas de Gortari, rememoraba la vertiginosa transformación económica de ese periodo, marcado por privatizaciones masivas que abarcaron desde bancos públicos hasta medios de comunicación, generando intensos debates en la sociedad. Estas reformas dividieron la opinión pública. Algunos las vieron como un paso necesario hacia la modernización, mientras que otros las consideraron un traspaso injusto de bienes públicos a manos de una minoría privilegiada. María Fernández, especialista en el tema, estaba convencida de que bajo el discurso del cambio se ocultaban maniobras destinadas a concentrar la riqueza y aumentar la desigualdad. Activos estatales valiosos pasaron a manos de conglomerados vinculados al poder, alterando el equilibrio socioeconómico del país. Las cifras confirmaban esta realidad: el patrimonio público se concentró en pocas manos. Décadas después, el nombre de Carlos Salinas continúa provocando opiniones divididas. Su presidencia sigue siendo objeto de análisis y controversia. Para algunos fue un reformador audaz, para otros, un ejemplo del uso del poder para intereses personales. Académicos, periodistas y analistas siguen investigando su legado, convencidos de que aún quedan muchas páginas por escribir en esta historia. Aunque han pasado los años, las heridas que marcaron al México moderno permanecen abiertas, mostrando un pasado que aún pesa en la memoria colectiva del país. Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994, continúa siendo una de las figuras más polémicas de la historia reciente mexicana.
Las decisiones que tomó durante su mandato y los múltiples escándalos vinculados a su administración siguen provocando debates intensos. Al analizar ese periodo, surgen inevitablemente preguntas difíciles. ¿Cuántas verdades quedaron ocultas? ¿Qué secretos permanecen bajo el manto del poder? El silencio que envuelve esos años sigue despertando tanto desconfianza como interés. Amigos, por hoy nos despedimos. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas novedades. ¡Hasta la próxima!